Buenos días, gente, bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental, cotidiano, tempranero y a veces sabrosón. Yo soy José Pablo Navarrete y aquí mi comentario a la lección del día de hoy, 224, que dice: Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Reitero, Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Entonces, ¿hoy de qué va? Bueno, de que nos pongamos a reflexionar cómo es este asunto de las metáforas. Porque la religión tradicionalmente está llena de metáforas, no solamente en las culturas abrámicas, sino prácticamente en todas las culturas, ya sean los antiguos egipcios o los griegos o los celtas o los hispanos. Me refiero a los hispanos antes de Roma, o durante y después de Roma, ¿por qué no decirlo así? O nosotros, los países indígenas, así como las naciones asiáticas. ¿De acuerdo? Hemos tenido que hacer uso como una rueda histórica de la metáfora para explicarnos cosas que no podíamos explicarnos en esos tiempos en base al método científico. ¿Estamos? Los conocimientos son precarios y en base a esa precariedad nos explicábamos las cosas. Entonces hicimos uso de la metáfora. Lo que queríamos decir como humanidad con el enunciado de que somos hijos de Dios era el hecho de que somos la punta de lanza de la evolución, de que nuestra inteligencia no tiene parangón en todo el universo hasta donde podemos saber. Ya sabemos que la ciencia ficción dice un chorro de cosas y a veces hemos visto tantas y tantas películas, algunos hasta leído las obras literarias que dan origen a la ciencia ficción, a los viajes espaciales, a los extraterrestres, ovnis y esas cosas, que de repente ya damos eso por sentado. Hay muchos temas relacionados con la ciencia ficción que están basados en cosas reales, y me refiero a los conocimientos científicos como es la física cuántica, ¿de acuerdo? Y que esta idea de que hay universos paralelos o realidades paralelas, eso es real, eso es totalmente real. Desde los años 70 hubo un experimento en el que estaban tratando de aislar, identificar y estudiar a lo que se llama la partícula de Dios, en ese entonces el bosón de Higgins, y lo que ahora buscamos todavía a mayor profundidad es la cuerda, la partícula de energía esencial de todas las cosas. Así como un paréntesis, ya hemos platicado que todo el universo es energía, que tenemos una ilusión de materialidad, es decir, que nuestros sentidos nos dan una visión de materialidad de las cosas, y hemos llegado a tal desarrollo de decir este mundo material, esta vida material, para diferenciarla del mundo de las ideas. Pero ambas cosas son lo mismo. Me explico. Acuérdate, estamos hablando de la metáfora como un mecanismo explicativo para entender cosas que cuesta trabajo entender, y que luego hemos terminado confundiendo la metáfora con lo esencial que queremos explicar. A ver, vamos a suponer, decimos, Dios es nuestro Padre, pero es una metáfora. En realidad somos parte inseparable de Dios. Entonces, el ejemplo para explicar la materialidad. Imagina que agrandamos mi cuerpo miles y miles y miles de veces, y entonces podríamos observar las células que lo conforman. Si tomáramos una de estas células, estoy hablando metafóricamente, ¿viste? Agrandamos una de estas células miles y miles y miles de veces, podríamos ver las moléculas de las sustancias. Tomamos una molécula, la agrandamos miles y miles y miles de veces, podríamos ver los átomos. Hacemos lo mismo con un átomo y lo agrandamos miles y miles y miles y miles de veces, podríamos ver las partículas subatómicas, protones, electrones, neutrones. Tomamos una de estas partículas subatómicas y la agrandamos igual miles y miles y miles de veces, podríamos ver otras partículas más pequeñas, como los quantums, los quarks, los fotones, cosas así. Tomamos una de estas partículas y la agrandamos miles y miles y miles de veces, cuantas veces sean necesarias,
y veríamos una cuerda. ¿Y qué es una cuerda? Solo una vibración de energía. Y esa es la partícula que da origen a todo el universo. Y se dice que a partir de una cuerda se podría volver a originar todo el universo. ¿Cuándo? Espérate tantito. Miles y miles de millones de años. Es decir, la creación del mundo que conocemos no se llevó en 7 días. Esa es una metáfora. Entonces, por ejemplo, no solamente ellos, voy a hablar de los grandes cabalistas judíos que tienen miles de años estudiando las metáforas de la Biblia, porque ellos saben que son metáforas. Y hay algunas regiones de nuestro país y quizá del mundo en el que crean que es literal lo que dice en la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me preguntas, Pablo, ¿tú dudas de que lo que dice la Biblia sea la palabra de Dios? Yo diría, no, no lo dudo. Es la palabra de Dios. Si Dios tuviera palabra. ¿De acuerdo? Está escrito en metáforas que necesitamos reflexionar. Entonces, por todo lo dicho, regresamos a nuestra lección del día. Dios es mi Padre y Él ama a su Hijo. Entonces ya entendí este asunto de la creación. No es que Dios en una idea de un arranque creativo, como un artista con una obra, dijo, voy a hacer el mundo, voy a hacer al hombre. No. Porque todo respondería a una necesidad desde nuestro punto de vista. Dios no tiene necesidad de ti. Si tuviera necesidad, no sería Dios. Entonces Dios es el todo. Y cuando hablamos de la creación, no nos referimos a un personaje creativo y que quería o necesitaba crear el universo. No, son miles y miles, millones de años de pequeñas eventualidades, de pequeños acontecimientos a lo largo del tiempo, que fueron organizando la energía de tal manera para que tú y yo estemos interactuando en este momento. Cuando hablamos de la inteligencia de Dios, es una generalización de todos estos acontecimientos, y eso es Dios. No es un señor, no es una señora, por supuesto, no es un espíritu así antropomorfizado. Entonces ya nos es más fácil comprender que Dios no me va a ayudar ni me va a perjudicar en este mundo, como toda la humanidad da testimonio de ello. ¿Sí o no? Toda la humanidad da testimonio de que Dios no te ayuda ni te perjudica. Somos nosotros los que interpretamos las cosas así. ¿Estamos? Entonces, ya entiendo que es Dios, más o menos. Dios es el todo. Y el todo cuesta trabajo entenderlo a la mente humana, pero lo doy por hecho. Dios es el todo. Es la inteligencia del universo. Y es al mismo tiempo el universo. Así como si un pintor pintara un cuadro y dijeras, el cuadro es el pintor. Está bonito, ¿no? Así como un pez forma parte del agua. Vaya, la amiba del pez, lo que hay en el agua. Así nosotros somos parte indivisible de Dios. Y no tiene que ver con que te portes bien o te portes mal. Y luego me han dicho, Pablo, es que tú promueves la inmoralidad. No, no, para nada. La moral es necesaria en este mundo. Yo lo que promuevo es la amoralidad. Buscar esa neutralidad, esta visión neutra de las cosas para no juzgar, no juzgarme a mí y no juzgar el otro. Y ya la tallo chido, no, si ya lo tuviera perfectamente trascendido, ya no estaría en esta dimensión. ¿Estamos? No, me resbalo, todavía me resbalo. Déjame en visto y vas a ver cómo me pongo. ¿Cómo me pongo? Pues nada, pues ya no te mando ningún mensaje. O te hago lo mismo. No, yo todavía no soy un santo. Pero checa la gente que cree, bueno, sí soy santo, pero todavía me falta estado de evolución. Pero no soy bueno, eso sí. Pero checa una persona buena. Trata de hacerle ver un error a una persona buena y vas a ver cómo se pone. ¿Viste? Cómo alega, cómo desvía la atención, cómo busca preguntas insidiosas, ¿no? ¿Para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? Entonces, ya entendí. Dios es mi Padre es una metáfora que me habla acerca de estas cosas que cuesta un poquito más de trabajo reflexionar acerca de Dios es el todo y yo formo parte del todo, así como
un pececito forma parte del océano. No se puede separar. Y no hay ningún pensamiento, palabra o acción que me separe de Dios. Y que luego hablamos que todos los dones de Dios me pertenecen. Y son dones de Dios que parten de la mente humana, no de la mente de Dios. Entonces cuando hablo de la felicidad, de la paz, del amor, de la dicha, de la libertad, de la fe, son cualidades que mi mente reflexiona que devienen de Dios. Es decir, sí es cierto, los seres humanos estamos concibiendo a Dios. Ahora el tema es, ¿cuál es tu concepción de Dios? La que cree la mayoría, la que nos dijeron los curitas del coño para que no nos independizáramos de España y luego ya una vez independientes paráramos de hacer tantas revoluciones como hicimos. Ya ves que los gringos creen que somos una raza de sediciosos, nada más porque hacemos revoluciones, cuando ellos en cuántas guerras han participado y cuántas cosas no han hecho, ¿no? Pero pues se trata de que inhibas tu hostilidad y controles tus impulsos sexuales. Ese es el objetivo del control social. Que respetes la propiedad privada para que le dé orden y estructura a la sociedad. Pero no quiere decir que sea la realidad de las cosas. Por eso el buen Jesús dice a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, no hay testimonio alguno de que Dios te vaya a ayudar a resolver asuntos materiales. Sin embargo, puedes usar de su poder, porque su poder es espiritual. Entonces, ¿de qué se trata? De que yo me calme, de que aquiete mi mente, de que acalle mi ego y pueda tener una visión neutra de las cosas, de lo que yo hago y de lo que me hacen. Bueno, y dice, y él ama a su hijo. ¿Cómo es el amor de Dios? O sea, no hay tal cosa como que Dios haya dicho, a ver, hijos de su, aquí está lo que es el amor y cómo es mi amor. Porque ustedes, canijos, confunden el amor que tienen por sus parejas pedorras y por sus hijos no menos pedorros y creen que así los voy a amar yo y están un poquito equivocados. No, ¿cómo sería el amor de Dios? Otra vez ponemos a girar la ardilla. El amor de Dios no puede ser el amor de mi padre, porque el amor de mi padre en términos generales es condicionado. Por eso los padres, la función paterna se instaura en tu mente como el orden, la disciplina, la negación de tus deseos inadecuados. Y el amor de la madre decimos que es incondicional, que la madre ama a su hijo sea como sea, más o menos en términos generales. O sea, sí lo ama, no quiere decir que ambos padres no corrijan ni eduquen a sus hijos, pero el amor está. Bueno, a veces utilizamos estas metáforas del amor entre nosotros para imaginarnos cómo sería el amor de Dios, pero no es así, porque Dios no es un papá, no es una mamá. Dios no tiene por qué condicionarnos la conducta, porque su reino no es de este mundo. Entonces, ¿a Dios qué le va o qué le viene? Si eres soltera, si eres casada, si tienes un cronchis o 3, si te casaste, si juraste, si no juraste, si te divorciaste o no. ¿Te das cuenta? La culpa no es un modo de relación con Dios, es un modo de relación contigo misma y con los otros. Que bueno, ya lo entendí. Pero de todas maneras me sigo sintiendo culpable. Bueno, vamos a analizar por qué. Así como estamos analizando el hecho de ser hijos de Dios y cómo sería el amor de Dios, pues tienes que analizar por qué sientes culpa.